de Uninorte.co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días a todos. Reciban una cordial bienvenida por parte de Bienestar Universitario a esta nueva jornada de Cátedra Barranquilla del Caribe, que en esta oportunidad cuenta con una agenda muy interesante para que reflexionemos sobre economía, competitividad e innovación. Como siempre, nos acompañarán referentes de la academia como expertos en estos temas y además contaremos con la participación de invitados al frente de organizaciones e iniciativas muy interesantes con ámbito local y global. No siendo más, le quiero dar la bienvenida a uno de nuestros docentes e investigadores más reconocidos, nuestra eminencia en economía, el doctor Jairo Parada, con su conferencia El metadiscurso de la competitividad del Caribe colombiano 30 años después. Doctor Parada, bienvenido, ¿cómo se encuentra? Gracias, Orieta. Muchas gracias a la División de Bienestar de la Universidad del Norte por esta invitación a participar en la Cátedra Barranquilla, la cual he venido actuando hace varios años y es agradable volver a esta casa nuevamente. Para nosotros es un placer seguir contando con su apoyo y participación en este programa. Profesor, permítame un minuto para contarle a nuestros asistentes un poco de usted. Bueno, ok, gracias. Profesor Parada es economista, investigador y docente de la Universidad del Norte. Ha participado como investigador y coordinador del área productiva de Corpes Costa Atlántica. Fue miembro del Comité de Regionalización de Ciencia y Tecnología de Colciencias. Y además ha trabajado como consultor de la Corporación Calidad con la Universidad del Norte, la Pennsylvania Higher Education Agency y la Gobernación del Atlántico. El profesor además se ha desempeñado como destacado columnista y consultor en diversos proyectos de ámbito local, regional y nacional. Profesor, nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación a nuestra Cátedra Barranquilla. Bienvenido hoy y bienvenido siempre. Muchas gracias, Orieta, y es agradable que volvamos a tocar estos temas que tienen que ver con la región Caribe. Una instancia que yo digo que se ha ido como olvidando en esta crisis, donde poco se ha vuelto a hablar de regionalización, y la idea es retomar este tema como muy importante para nosotros los ciudadanos del Caribe. Muy de acuerdo, profesor. Y bueno, mientras lo escuchamos, invito a nuestros asistentes a que nos vayan dejando sus preguntas en el chat para que al final de su intervención pueda responder alguna de ellas. Muy bien, gracias, Orieta. Entonces yo voy a comenzar, creo que tengo una media hora de presentación para que después pasemos a la discusión, que es lo más importante, donde todos participan con sus preguntas. Entonces voy a compartir una presentación que he traído y que tiene que ver con este tema de la competitividad del Caribe. Entonces quisiera saber pues si se está viendo, Orieta. Sí se está viendo, profesor. Perfecto. Bueno, estamos en el año 2021 y 30 años después quise hacer esta revisión de realmente qué es lo que ha pasado en esta dimensión de la competitividad del Caribe. Entonces voy a recordar algunas cosas, posiblemente muchos jóvenes no conocen un poco la trayectoria del tema, y dado que yo en las últimas 3 décadas he estado ahí en el tema, cuando trabajé en el Corpes y luego como columnista, y he escrito algunas cosas sobre esto, entonces la idea es hacer como un rápido recorrido de estos asuntos. Yo diría que el tema de la región Caribe se volvió una realidad, recordemos, con la ley 76 del 85, donde al fin se concretó la creación de los corpes regionales, que eran entes puramente planificadores, y ellos no podían ejecutar obras, no eran entes administrativos. Pero ahí se hicieron propuestas muy interesantes para el Caribe colombiano. Y un antecedente del CORPES fue el SIPUR, que eso funcionó en los años 70, que eso era el Sistema Integrado de Planificación Urbana Regional del Caribe colombiano.
Y en el 91, a través del CORPES, se lanzó el Plan de Desarrollo Regional del Caribe Colombiano. ¿Cuál fue el metadiscurso de esa época? Bueno, en esencia era convertir al Caribe en una plataforma exportadora. ¿Por qué se planteó esto? Porque recuerden que en los 90 empezaron las reformas de corte liberal en Colombia y se pensó que con la apertura económica y el impulso a la globalización, pues iban a ocurrir procesos de relocalización industrial que fortalecerían la industria regional. Entonces, ahí en los años 90 sucede una cosa muy interesante porque desde los años 80 se venía hablando del desarrollo regional con unos trabajos que hizo incluso Corelca, donde se escribió un plan para el Caribe, en una propuesta con base en el sector minero energético, pero ahora este discurso del desarrollo regional fue subsumido, como han dicho muchos autores, y ya no se habló más de desarrollo, sino se empezó a hablar de la competitividad. De todas maneras, desde un principio se reconocían las falencias en capital humano e infraestructura que tenía el Caribe. Además, se destacó enseguida que el retraso regional tenía que ver con el resultado de un modelo que favorecía a las regiones del Triángulo de Oro. O sea, básicamente Antioquia, Valle, Cundinamarca con Bogotá. Y hoy en día por eso se habla del trapecio, porque eso también incluyó a Santander. Entonces, ese es el escenario donde nos ubicamos. Pero entonces veamos qué quiere decir eso de competitividad, porque es una frase que se repite y se repite por todos lados. Entonces también desde hace 30 años el término competitividad invadió todos los seminarios y talleres de formación, todas partes del mundo, y Colombia y la región Caribe no fue la excepción. Yo creo que fue parte de un lenguaje ideológico que vino junto con la globalización. Entonces se ofrecieron promesas de crecimiento económico y empleo. Se dijo, bueno, con la globalización, la apertura, vamos a crecer, vamos a desarrollarnos y vamos a lograr lo que no se había logrado con modelos previos donde la economía era más cerrada. ¿Qué ha sucedido hoy? Que el modelo está en completa crisis. Es decir, las esperanzas que se tenían en el modelo no se cumplieron. Y hoy las estamos viviendo en Colombia con esta situación compleja, política y social que estamos viviendo. Incluso, pero desde esa época, Paul Krugman, en un libro que se llamó, un pequeño libro que lo pueden conseguir, que se llama Internacionalismo Pop, hizo una crítica a estas ligeras visiones sobre competitividad, porque también se exageró demasiado. Y los economistas hablamos de competitividad y la medimos en los debatidos residuos econométricos. Se hacen unos modelos de crecimiento muy neoclásicos y entonces se obtiene un residuo que no tiene explicación y se dice que ese es el resultado de la productividad total factorial y era como algo misterioso. Bueno, entonces esto era lo que realmente traía crecimiento económico y esto pues también ha sido debatido a nivel internacional. Entonces, en términos generales, la competitividad en el fondo es una cosa muy sencilla, es mayor utilización de capital y trabajo y mayor productividad. Pero el gran problema, o lo que hemos venido a descubrir con el transcurso de los años, es que la competitividad no se da en el vacío, sino que se da en los territorios. Y eso implica un componente territorial, material, de infraestructura e institucional. Entonces ya Porter en el 2005, por ejemplo, ese fue otro discurso que entró y reforzó toda la teoría de Porter, reforzó esa idea de que había una correlación entre el PIB per cápita de los países y el índice de competitividad. Entonces se decía, bueno, país que se quiera crecer y desarrollarse tiene que ser competitivo, pero aquí el gran problema es cuál es la dirección de la causalidad. Los países desarrollados, por ser desarrollados, son competitivos o realmente si por ser competitivos llegamos al desarrollo. Estos son problemas de causalidad circular bien complejos. Entonces, en ese sentido, en el Caribe colombiano adoptamos ese discurso y se dijo, las regiones retrasadas como el Caribe y también el Pacífico iban en función de lo que se podía plantear en esta dirección.
Pero hay que tener en cuenta que hay diversas competitividades, porque a veces uno en la discusión encuentra que la gente confunde esos términos. Por ejemplo, hay una competitividad que yo digo que es resultado de las ventajas incomparables, que eso realmente no es en sí una competitividad. Por ejemplo, basadas en dotaciones específicas de recursos. Si un país tiene petróleo, tiene carbón o tiene metales y lo puede exportar por minería, tiene cierta competitividad, pero ese es resultado de lo que se llaman las ventajas incomparables. Generalmente estos sectores de petróleo, carbón y metales tienen un problema. Difícilmente pueden ser sectores que irriguen desarrollo porque no generan mucho valor agregado, no tienen muchos eslabonamientos, sus efectos son positivos, se necesitan, pero no pueden ser sectores líderes en la evolución económica de un país. Es muy complicado este tipo de sectores. Puede generar lo que se ha llamado la maldición de los recursos naturales, etc. Las comparativas son aquellas basadas en el famoso modelo de Hoeker-Olin de la dotación de factores. Es decir, que cada país exporta aquello en lo que puede ser más productivo, más eficiente, y esto también ha sido cuestionado por problemas de verificación empírica y por los supuestos teóricos que extrae este tema. Por ejemplo, si Corea del Sur o Taiwán en el pasado se hubiera aplicado esta teoría, hoy en día exportarían arroz y no exportarían productos de alta tecnología. Pero las más interesantes fueron las últimas, las ventajas competitivas creadas o porterianas, que son las que nos llevaban una visión optimista, muy entusiasta por parte de los asesores y consultores, en lo cual a nivel micro se decía que las empresas y las regiones y los países podían generar estas ventajas competitivas. Entonces hubo todo un metadiscurso de optimismo. Yo en eso me he ido más moviendo a un concepto de competitividad sistémica ya formulado hace rato, que yo digo que la competitividad junto con Esser y Hillebrand es más el resultado de una interacción compleja entre las dimensiones económicas, organizacionales y de gestión empresarial en un entorno institucional, cultural, social. Entonces la competitividad es más un resultado sistémico, o sea, no es algo que se consiga con facilidad. Y aquí en este cuadro muy rápido podemos ver que la competitividad se puede ver a nivel micro, se puede a nivel meso, o sea, a nivel de región, a nivel de departamento, a nivel de municipio, a nivel meta, que tiene que ver con temas muy generales de la sociedad, y en el nivel macro, la parte institucional, de qué pasa en el Parlamento, en el gobierno, en el Banco Central, en la justicia, etc. Todo esto entra para determinar la competitividad sistémica de un país. Entonces, en el Caribe colombiano hemos vivido varios metadiscursos. El primer mito que yo digo fue el que se formuló en los años 80 con un documento que se llama un plan Un viaje hacia el futuro. Esa era la época en que había el sector carbonífero, comenzaba, se necesitaba el sector eléctrico, se pensó que este sector era la clave. Corelca, aquella entidad pública regional tan importante en nuestra historia, que después fue liquidada y privatizada, lamentablemente, no se le dio otro rumbo, sus eficiencias no fueron corregidas de otra forma, entonces se pensaba que se podía ser el eslabón decisivo. Incluso lo que hemos visto con esto, que como lo decía la teoría económica, eran sectores intensivos en capital que generaban poco empleo. Y hoy en día lo que hemos visto en La Guajira y el Cesar es que tuvieron un crecimiento económico, pero no mucho desarrollo. Es decir, tenemos el ejemplo vivo de que ahora pues las empresas carboníferas ya se van de La Guajira y el Cesar, el carbón ya no está rentable y ahora no se sabe qué hacer con los miles de empleos que se pierden. La otra idea que fue muy poderosa era el mito de la localización, que todavía sí uno la oye con frecuencia, que se repite, ¿no? O sea, las empresas del interior del país tenían que venirse a las costas, entre ellos pues el Caribe, porque estando lejos de los puertos, no podían competir. Pero este análisis tenía una falla,
Y es que se olvidaba de que las economías de aglomeración en los mercados del interior del país pueden superar el arancel geográfico. Es decir, que ese costo de transporte que hay entre Medellín, Bogotá, para llegar a los puertos se podía neutralizar con economías de escala, es lo que se llama arancel geográfico. Y en un trabajo de Fernández en el 98 de aglomeración y comercio, demostró curiosamente que en la apertura Cundinamarca y Bogotá han sido más regiones ganadoras que nosotros. Entonces, en la práctica, pues ha habido tres discursos, lo que yo llamo metadiscurso. Lo primero era que la apertura era la oportunidad para la región Caribe. Se cambiaba del modelo sustitutivo al de apertura. Los resultados han sido modestos, no hemos visto grandes cambios. No quiere decir que tenemos que regresar a un modelo proteccionista, pero sí entender que el modelo en sí era limitado. Después vino un segundo discurso, que es el TLC, cuando se firmó con Estados Unidos ya hace rato, hace ya como 11 años, y se dijo, no, ahora sí la región Caribe va a tener esa gran oportunidad. Eso fue en el 2004, 2005. Incluso aquí en Barranquilla, en el Atlántico, se dijo que Barranquilla iba a ser la capital del TLC, y resultó que ese discurso también, los balances que se han hecho del TLC, para Colombia ha sido deficitario, más de lo que hemos comprado que lo que hemos vendido a los Estados Unidos. Y el tercer discurso, que yo creo que es el último que se ha lanzado, es que no, la región Caribe no necesita, sino básicamente invertir más en capital humano, y así lograremos más competitividad y despegaremos al desarrollo regional. Es decir, lo que la región Caribe necesita es invertir en educación, especialmente primaria, secundaria y luego universitaria. Condición que yo digo que sí es necesaria, pero no es suficiente. Entonces, ¿qué ha sucedido en 30 años? Diversos estudios que han adelantado en el Centro de Estudios Regionales del Banco de la República en Cartagena, está más que demostrado que en estos 30 años no ha mejorado lo que en economía regional se llama la convergencia regional, ni la beta ni la sigma. Este es un cuadro del 2015, donde están los PIB per cápita de los departamentos de Colombia. Los que son más oscuros, que ustedes ven aquí, bien oscuro, azul y azul, y estos, como ven ustedes, el PIB per cápita más alto se sigue concentrando en Bogotá, Valle, Antioquia, y estos más oscuros son los mineros, ¿no? Y en la región Caribe, pues, no es que seamos los últimos, pero ustedes observan PIB muy bajos per cápita en Córdoba, Sucre, mejora un poco Bolívar, Atlántico, cae otra vez en Magdalena. Cesar es un poco más azul porque el fenómeno minero, si usted quita el sector minero, se pone del color de Córdoba. Entonces, ¿qué sucede aquí? Este es el mismo mapa. Si usted se va a 1991, es exactamente, prácticamente lo mismo, con la excepción del sector minero que elevó el PIB per cápita en estos departamentos mineros. Entonces, no ha habido, la conclusión es que no ha habido convergencia regional. O sea, los departamentos que están en el centro del país, en la zona andina, siguen manteniendo su mayor nivel de PIB per cápita y mantienen la distancia con respecto a los del Caribe o el Pacífico, y no ha habido ese acercamiento. Ahora, si uno mira las exportaciones del Caribe, entonces uno encuentra que también aquí pues hubo una gran esperanza de que aquí iba a haber un boom de exportaciones. En una recolección de datos que yo hice, pues sí, las exportaciones aumentaron mucho en los últimos años, pero básicamente por la exportación minera, por la exportación de carbón, níquel y en algo de petróleo, pero no fue el salto clave de una industrialización exportadora que nos llevara pues a un éxito económico. O sea que fueron resultados, yo no digo malos, pero sí modestos. Incluso eso se puede ver con la evolución del coeficiente de apertura, dividiendo exportaciones sobre el PIB del Caribe colombiano,
hubo este pico, llegamos a exportar 36, 37% y luego se cayó y se ha estabilizado más o menos un 30%. Más es posible que ahora haya bajado. Entonces, ¿esto qué indicó? Que esta apertura que hubo aquí en exportaciones sobre PIB se debió más al sector minero y no tanto a un auge de las exportaciones manufactureras. Y si uno mira hoy en día qué ha pasado en los últimos 3 años en las exportaciones, entonces miren que el crecimiento de las exportaciones, ya cuando vino la pandemia, cayó para todos los departamentos, que cada una de estas barras indica un departamento. De todas maneras, el nivel general ha ido cayendo por la crisis en la cual vivimos. Y más o menos las exportaciones siguen siendo las mismas. El Atlántico, por ejemplo, se mantiene con su cuota exportadora, es el único departamento que es más diversificado en sus exportaciones. Bolívar sigue exportando sus productos petroquímicos y los otros departamentos, por ejemplo, este gris que tenemos aquí es Cesar, que también lógicamente aquí se ve ya como el carbón empieza a caer, viene siendo afectado, pero uno no observa unos cambios estructurales muy intensos en la oferta exportadora. Y si usted mira también las importaciones, la caída es similar, sigue más o menos el mismo patrón. ¿Y qué exportamos en los últimos 3 años? El 19 y 2020, según estas cifras del Boletín Económico Regional del Banco de la República, observen ustedes que los productos siguen siendo, aunque van cayendo por la crisis que estamos viviendo, la participación en las exportaciones regionales básicamente es carbón, ferroníquel y banano, productos mineros y agropecuarios tradicionales. Y cuando miramos los otros productos, estos son los interesantes, sobre todo materias plásticas, manufacturas, productos químicos, grasas y aceites minerales, aluminio, observamos el año pasado, incluso desde antes de la pandemia, observamos cómo el crecimiento anual viene cayendo y en realidad, excepto las materias plásticas y manufacturas, tiene una participación importante, pero yo recuerdo que era la misma situación de los 90. En los 90 en el COPE se produjeron 2 documentos que se llamaron la misión de industria, que están en un archivo en la Universidad de Magdalena, y en estos documentos ya se señalaba la necesidad de diversificar el paquete exportador del Caribe colombiano. ¿Cómo estamos en competitividad? Entonces observen, este es el índice de competitividad departamental 2020-2021. Y en el Caribe colombiano lo que encontramos es que el único departamento que puede tener un nivel aceptable es el Atlántico, que está en 6º punto. Y el Atlántico ha estado en ese puesto desde los años 90, ha sido a veces el 7º, el 6º, el 8º, pero ahí se ha estado moviendo. O sea, nosotros nunca hemos podido pasar a los primeros puestos, los primeros 5 puestos. Siempre estamos 6º, 7º, 8º. Nos hemos movido ahí. Luego Bolívar está en un rango más abajo, 11, así era también en los años 90. San Andrés, por sus condiciones peculiares, menos, pero el resto del Caribe colombiano, observen que están en la mitad inferior. Es decir, que aquí el trabajo en materia de competitividad en el resto de la región Caribe sigue siendo inmenso. Estamos lejos de los departamentos del interior del país. En materia de crecimiento económico, la región Caribe sigue el mismo patrón de crecimiento del país, pero aunque su tasa ha crecido un poquito por encima del promedio nacional, pero aún así todos los trabajos demuestran que el PIB per cápita del Caribe colombiano es inferior al PIB per cápita promedio. Ahora, en el Caribe colombiano no todo ha sido negativo. Hemos avanzado, habíamos avanzado en materia de pobreza monetaria y pobreza multidimensional, pero si usted revisa los datos del DANE, en la crisis retrocedimos en una forma impresionante. Es decir, lo que habíamos avanzado en estos 20 años lo hemos perdido y hemos regresado a los niveles que teníamos en los 90. Entonces, ahora todavía los clústeres de pobreza que tenemos se siguen manteniendo en forma, yo diría que se han agravado.
La estructura productiva se modificó por el peso del sector minero, el cual ya viene cayendo por la crisis del carbón, y ha habido una caída del sector ganadero. Lo que más se ha expandido es construcción y servicios. Pero la oferta exportadora depende mucho del sector minero y combustible. Las tasas de desempleo en el Caribe, sabemos nosotros que han caído y son más bajas que las del interior del país, pero es resultado más de la informalidad de un éxito productivo. Entonces, un problema central que uno observa en el Caribe colombiano es el problema institucional. Y el problema institucional no es solo la debilidad de los gobiernos territoriales y municipales, como a veces se entienden, sino para mí las instituciones también reflejan hábitos de pensamiento de la sociedad. Y todavía es la hora que el Caribe colombiano no es una sociedad moderna. Es decir, hemos avanzado en la modernización material, pero todavía hay un rezago institucional, mental y cultural. Todavía no pensamos estrictamente cómo lo requiere una sociedad moderna. Y les puedo dar ejemplo. Caso, por ejemplo, llega la ciencia y tecnología, llegan las TIC y llega la tecnología. Y resulta que las TIC y la tecnología y las bases de datos se utilizan, por ejemplo, para el clientelismo en el proceso político. Es decir, ha mejorado el manejo de la votación clientelista usando las bases de datos y usando los computadores. Y esto nos lleva a la idea central de que no basta que llegue la ciencia y la tecnología, sino llegan nuevas prácticas políticas. Entonces, en el Caribe colombiano predominan dos instituciones muy poderosas, que es, por un lado, el clientelismo, que es una intermediación entre la población y los servicios que presta el Estado, donde todos los grupos políticos se articulan a través de contratistas, contratos, nombramientos, y el otro es la ética patrimonialista. La ética patrimonialista es que el grupo político que llega al gobierno piensa que ese gobierno es de él, le pertenece a él y tiene derecho a usufructuarlo. No está pensando en el bien común, no está pensando de que llegó ahí fue al servir a los ciudadanos. Es decir, y uno lo ve en los gobiernos, no es que esta secretaría de despacho es del político tal, esta es de otro político de tal, o todas las secretarías son de una familia política, etc. Y es de ellos, el gobierno de Barranquilla es de fulano, el gobierno del Atlántico es de Mengano. Es así. Entonces mis reflexiones finales son que aunque tuvimos en estos 30 años un crecimiento económico más favorable, pero inferior al de Bogotá, yo creo que la región Caribe no va a cambiar si no modifica esta estructura material y económica, pero también si no modifica su estructura cultural y de valores. Y aquí la pregunta del millón es, ¿y cómo hacemos para cambiar esta estructura cultural y de valores? Entonces, los cambios institucionales, mis queridos amigos y amigas, no se dan simplemente porque los gritemos, sino que ellos son el resultado de un complejo proceso donde se mezclan estructuras sociales, económicas y materiales, donde se mezclan las instituciones y donde se necesita agencia. Agencia que es liderazgo, tanto en lo social como en lo cultural. Y aquí es clave qué tipo de líderes individuales y colectivos predominan en la región Caribe. Si tenemos líderes modernizadores que están interesados en el bien común, o si tenemos líderes que lo que quieren simplemente es reproducir las estructuras de poder y seguir con la captura del Estado, y eso es fundamental. La inversión masiva en capital humano sí es necesaria y lamentablemente en el Caribe no es suficiente, pero yo sí soy claro en decir que esto no garantiza per se la transformación institucional. Eso incluso con el tiempo nos puede llevar a muchos profesionales desempleados que no encuentran dónde trabajar. Y yo no creo que la solución sea que voten con los pies y migren, como dicen algunos teóricos. No, yo creo que tenemos la obligación de tener una concepción menos pasiva del Estado. En el Caribe, un Estado mucho más schumpeteriano, que impulse el desarrollo productivo. Es decir, que no basta
más educación, más capital humano, sino que también hay que impulsar una política de desarrollo regional construida de los territorios. ¿Eso qué implica? Para que no sea retórico, concretar banca regional de desarrollo, concretar proyectos productivos, buscar los inversionistas y transformar la realidad material, porque las instituciones no cambian si no está cambiando también la realidad material. Entonces, la globalización y vinculación a mercados externos es solo una condición necesaria para este crecimiento, pero 30 años de apertura en el Caribe colombiano demuestran que eso no basta, que tiene que ir acompañado de cambios en las estructuras políticas, en que haya irrupción de nuevas fuerzas y nuevos actores, y se necesitan transformaciones políticas en la región. Incluso un trabajo reciente que ha salido publicado por Hausman y un grupo de autores. Ellos tomaron el caso de Chiapas, México, después del famoso movimiento revolucionario de Chiapas, y estuvieron mirando qué sucedía en Chiapas, donde a pesar que se ha hecho una gran inversión en educación y se han disminuido las diferencias en educación entre la población de Chiapas y los otros estados mexicanos, encuentran que estas diferencias en educación no son suficientes para explicar el desequilibrio regional. Chiapas sigue estando atrasada. Entonces recurren a una metodología diferente, usan índices de complejidad y lo que encuentran es que las especificidades del territorio, que combinan factores sociales, materiales, geográficos, culturales, institucionales, se combinan para explicar estas diferencias en formas muy particulares. Entonces, nos lleva a una conclusión. El problema del retraso del Caribe, de nuestro insuficiente desarrollo regional, tiene que ver con esa articulación específica que tenemos en el Caribe y no es simplemente culpa de que los caribeños seamos flojos, como dice Hausman, no es culpa de los chiapanecos, sino de Chiapas, dice él en su trabajo. Es decir, toca ver cuáles son estas condiciones específicas que nos mantienen en el atraso y que toca vencerlas progresivamente. Y ahí termino, pues, para pasar al debate. Profesor, muchísimas gracias por esa reflexión y como usted lo dijo al principio, traer de nuevo ese análisis de nuestra región Caribe tan necesario, pero además, por supuesto que hace parte de nuestra cátedra Barranquilla. Le cuento, profe, que tenemos este chat muy activo con estudiantes manifestando su agrado por todo lo que nos ha dicho, sus comentarios al respecto y también pues varias preguntas. Agradeciendo, por supuesto, la reflexión que usted el día de hoy nos ha compartido. Una de ellas, por ejemplo, nos pregunta lo siguiente. ¿Cuál cree usted que es ese factor que no permite que la región Caribe aflore en materia de competitividad? Bueno, precisamente mi argumentación central es que no hay un factor, sino es una combinación de varios factores. Por ejemplo, nosotros todavía tenemos problemas de infraestructura que tenemos que resolver. Ahora lo estamos viviendo, miren lo difícil que es comunicarse entre Barranquilla y Santa Marta. A estas alturas no tenemos ni siquiera un viaducto decente para conectarnos con Santa Marta. Problemas de infraestructura los tenemos. El segundo problema que yo creo que tenemos en el Caribe es una mala utilización de la dotación agropecuaria que tenemos, especialmente en tierras y suelos. Es decir, el Caribe está tomado por la gran propiedad ganadera latifundista. Algunos dicen que no, que eso no importa. Yo creo que sí importa porque no permite un uso productivo de la tierra en la producción de alimentos y de materias primas. Incluso las propuestas modestas agrarias que se incluyeron en el proceso de paz no se han implementado. El primer punto del proceso de paz sigue en el papel. En tercer lugar, y una cosa que uno no ve por ningún lado en el Caribe colombiano, es una de las propuestas que hago es construir nosotros mismos una banca de desarrollo regional. Esta propuesta la ha hecho la ANDI del Caribe, la han hecho los gremios, pero eso no se ha concretado. Nosotros en Colombia no tenemos banca de desarrollo, tenemos algunos organismos, Indeter, Ban Agrario, trata de hacer cosas, pero yo digo que
se debe integrar un esfuerzo en la región y las élites y los gremios deben trabajar en esa dirección de tener una banca de desarrollo que permita identificar proyectos productivos de gran impacto que con ayuda del Estado, no solo teórica, sino en recursos, se acometan proyectos que transformen la realidad. En la región Caribe hay muchas iniciativas de proyectos, pero siempre llegamos al tema de la financiación y ahí todo se atolla. Y eso no lo cubre la banca comercial no está interesada en eso. Y ya por último, sí hay que seguir insistiendo en la estrategia de capital humano, fortalecer nuestras universidades, los programas de doctorado y la investigación científica. Entonces hay que trabajar en varios frentes, unido pues también a un gran cambio político. El Caribe no es posible desconocerlo. Los departamentos del Caribe están controlados por clanes familiares que no representan justamente una visión moderna de la política, sino todavía es una visión muy clientelista, muy de control para su beneficio económico, en esa dinámica que yo llamo contratistas, grupos políticos, elecciones y que permite reproducirse indefinidamente. Y hasta que la ciudadanía no rompa con eso, no vamos a ver unos cambios importantes en el Caribe. Muy cierto, profesor. Ojalá, pues bueno, los estudiantes que nos escuchan, pues se muevan a partir de esta reflexión. Hay varias preguntas, profesor, en torno al tema de digamos que, dónde concentrar esfuerzos del sector productivo. La resumo, por ejemplo, en esta pregunta que nos hace Kelly Trujillo, de ¿dónde cree usted que radica el potencial del Atlántico en cuanto a exportación? Bueno, fíjate, la historia del Atlántico siempre he sido optimista con el departamento porque el Atlántico es el único departamento que tiene una estructura de exportaciones más diversificada que el resto de los departamentos. Es decir, nosotros somos el departamento cuya canasta exportadora es más manufacturera. La de Bolívar es una canasta exportadora superior a nosotros, pero está limitada al sector de productos químicos. Nosotros tenemos una canasta más diversificada. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros en Barranquilla? Necesitamos seguir fortaleciendo el desarrollo industrial y ligándolo también al agroindustrial. ¿Y eso qué implica? Que tenemos que pensar la ciudad también en términos, en otra dimensión, no solamente como la vemos ahora de embellecimiento, de malecón, que Mallorquín, sino, por ejemplo, utilizar mejor todos esos suelos que tenemos alrededor de la zona franca y del puerto para hacer urbanizaciones industriales, buscar mecanismos que estimulen la creación de nuevas empresas, sobre todo vinculadas a la exportación, que ya incluso algunas existen, pero implica una concesión de desarrollo de la ciudad mucho más integrada y del departamento. Por ejemplo, el departamento no hace una utilización plena y competitiva y eficiente de sus cuerpos de agua del sur en materia de pesca y agroindustria. Lo que ha habido ahí desde hace varios años por parte de las gobernaciones son políticas asistencialistas, que toca hacerlas porque tuvimos la inundación del 2010, etcétera, pero eso no es suficiente. Necesitamos una transformación productiva del sur, impulsar el desarrollo turístico de la parte del Caribe, porque eso es un sector que tiene mucho potencial, y la parte suroriental, donde hay la posibilidad de hacer un desarrollo industrial más agresivo. De hecho, está ocurriendo porque muchas zonas francas están allí, ya se han ido creando, entonces hay que seguir apoyando ese tipo de proyectos y olvidarnos de cositas asistencialistas que no nos llevan a ninguna parte. Gracias, profesor. Para cerrar, una última pregunta. Quiero compartir esta que nos envía Braulio Berrocal, que pregunta lo siguiente: ¿Cómo impacta la informalidad de los negocios en el desarrollo de la costa? Fíjese, una cosa que llama la atención y que merecería más investigación es por qué las tasas de desempleo abierto en el Caribe son más bajas que en el resto del país. Y eso se mira como una buena noticia, y Barranquilla es un modelo de eso, pero resulta que la informalidad es mucho mayor. Entonces, ¿qué nos está indicando eso? A mi juicio es que no tenemos un desarrollo productivo sólido basado en el empleo formal,
sino tenemos un desarrollo productivo que se nutre mucho del empleo precario. ¿Y eso cómo se rompe? Eso no se rompe con políticas políticas de oferta, ¿no? Que vamos a reducir los impuestos a las nóminas, eso no funciona. Eso se resuelve con desarrollo productivo. Entonces, la región Caribe necesita un desarrollo productivo mucho más sano, mucho más moderno, y no se puede seguir rindiéndole culto a la informalidad. Debe entenderse que mientras el desarrollo productivo del Caribe se monte sobre la informalidad, y las empresas deben entenderlo también, cada vez que vienen estos shocks como las pandemias y las crisis, este esquema se desploma, que es lo que ha pasado en Barranquilla. Hoy en Barranquilla tenemos unas cifras aterradoras de hambre y de pobreza, y lamentablemente uno no ve a la alcaldía enfrentando el tema, sino ahora nos están hablando otra vez de Mallorquín. No, hay que cambiar el chip y entender que Barranquilla está en una crisis social profunda, por ejemplo. Entonces hay que cambiar el chip en manejar los temas de las ciudades del Caribe colombiano. Profesor, muy cierto lo que ha dicho, de verdad le agradecemos muchísimo compartir con nosotros su reflexión del Caribe, compartida también por las personas que nos acompañan en este día, que en el chat han dejado su agradecimiento, su reflexión y sus comentarios frente a lo que ha sido su intervención. Nuevamente, profesor, muchísimas gracias por estar siempre y atender a nuestra invitación para compartirnos su visión del Caribe en nuestra Cátedra Barranquilla. Orieta, muchas gracias por tu invitación. Mi llamado es a la esperanza, a la fe, a la lucha por un mejor futuro de la región Caribe. Y yo sé que los jóvenes van a abrirnos nuevos caminos. En estas nuevas generaciones está justamente el futuro de esta región, que tiene un futuro brillante, que a mí no me cabe la menor duda que tenemos muchas potencialidades, que podemos visionar una región más productiva, más competitiva, más generadora de empleo, más equitativa, pero hay que hacer unas transformaciones fuertes, y los jóvenes van a ser un puntal en los cambios políticos, porque si no cambia la política, no cambia nada. Ay, profesor. Profesor, de verdad que también le agradezco ese mensaje de esperanza a nuestros jóvenes porque sí, llamados a que sean el motor del cambio, pero también, pues bueno, mostrándole que sí hay potencial, que esa lucha puede tener resultados muy positivos para el desarrollo de nuestra región. Muchas gracias, Orieta. Profesor, qué pena, profe, disculpe. No, el mensaje es que hay que participar en política, hay que involucrarse y hay que trabajar por este cambio. No hay otro camino. Los cambios se hacen en la política, justamente. Después que hacemos los análisis, ¿a dónde terminamos? Hay que participar en la política y comprometerse en el proyecto político para mejorar nuestra ciudad y nuestra región. Y se puede. Lo hemos visto en otros países. Chile hoy en día nos está dando un ejemplo de una nueva constitución. Nosotros ya tenemos una buena constitución, entonces lo que hay que concretar son unos programas y planes de desarrollo bien orientados que nos saquen de esta crisis. Así es, muy cierto, profesor, y eso coincide con el lema de esta cátedra, que formando profesionales, pero también ciudadanos comprometidos con el desarrollo de la región. Que en espacios como este, en Cátedra Barranquilla, le estamos dando las herramientas, las reflexiones para que así se comprometan. Correcto, la universidad no solamente debe formar mejores profesionales, sino mejores ciudadanos. Que cuando salgan a la calle sean diferentes, sean ciudadanos de verdad y no simplemente profesionales. Así es. Bueno, profesor, de verdad que ha sido un placer tenerlo en esta cátedra. No puedo pensar en otra mejor forma de abrir esta jornada y nuevamente gracias por su reflexión. Muchas gracias, Orieta, y a bienestar por esta invitación. Bueno, profesor, bueno, a todos los que nos acompañan, bueno, los invito a que sigan conectados. Ahora viene un espacio muy interesante también, un espacio que la verdad me tiene con emoción, porque bueno, estamos hablando de economía, de innovación, de competitividad, y cómo no mencionar y hablar de emprendimiento como esa apuesta, y en especial de la universidad, para incentivar y apoyar esto como un motor para el desarrollo de nuestra región, y esto haciéndolo a través del Centro de Emprendimiento de la Universidad del Norte. Para eso nos acompaña el día de hoy la directora de este centro, la profesora María Ángela López. Bienvenida, profesora.
Hola Orieta, ¿cómo estás? Un saludo muy especial a todos los que se encuentran conectados en este espacio y agradecerte por esta invitación que nos haces desde el Centro de Emprendimiento para hablar sobre emprendimiento y con una perspectiva también muy interesante que es la perspectiva de los estudiantes. Así es. Profesora, sé que tienen algunos invitados aquí muy interesantes, así que pues bueno, le doy la palabra para que pueda sí, presentárnoslos y empecemos la conversación. Claro que sí, Orieta, pero antes quisiera saber si tienes ahí el video del centro como para iniciar con el video del centro. Perfecto, claro que sí. Para darle a conocer a todos los que estén aquí conectados con este video, pues qué hace el Centro de Emprendimiento de la Universidad del Norte y después comenzamos con nuestros invitados. Claro que sí. El Centro de Emprendimiento nace de una iniciativa de la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte, que busca fomentar e impulsar el deseo de emprender en la comunidad universitaria. El Centro de Emprendimiento tiene como misión formar líderes emprendedores y empresas que transformen comunidades y regiones, no solo desde el ámbito económico, sino también social y ambiental, cuya misión es el desarrollo del espíritu emprendedor y el fortalecimiento de la cultura emprendedora para toda nuestra comunidad. Y eso lo hacemos a través de procesos de formación y acompañamiento para todos aquellos que deciden tomar la decisión de emprender. El área de sensibilización es la encargada de promover la cultura emprendedora mediante actividades y eventos de formación con el único propósito de concientizar y despertar el espíritu emprendedor entre nuestros estudiantes y egresados. Con las actividades pretendemos buscar incentivar y desarrollar ese espíritu emprendedor. Entre otros eventos contamos con Hablemos con Emprendedores, ferias empresariales, secciones de networking, webinars y también nuestro concurso Emprende Uninorte en la versión estudiantes y egresados. Preincubación, incubación y fundraising es una plataforma de acompañamiento para la creación de empresas que transforman vidas y comunidades. Dentro del área de emprendimiento contamos con mentorías y talleres para formular tu plan de negocio, para acompañarte en el prototipado y poder realmente preparar tu modelo para acceder a Capital Semilla con las entidades que nos acompañan. En el área de investigación, desde el Centro de Emprendimiento trabajamos con dos importantes proyectos. El primer proyecto es GES. Ese es un proyecto que mide la intención de emprender de jóvenes estudiantes universitarios a nivel global con cobertura de diferentes países y que nos da el resultado de todos aquellos estudiantes que desde sus carreras de pregrado tienen la intención de emprender. El segundo proyecto es el proyecto YEN. Esa es la red de emprendimiento más grande a nivel mundial, que mide la tasa de la actividad emprendedora de los aproximadamente 54 países que participan en ella, siendo Colombia uno de los países que más aporta en relación a los datos de YEN. Hace varios años yo siempre tenía como en remojo la idea de tener mi propio laboratorio, es decir, hacer una especie de integración vertical con mi clínica odontológica y que al tener mi propio laboratorio me suministrara ese mismo servicio a la propia empresa. Esa idea se terminó de concretar y de organizar de una manera muy estructurada a raíz del módulo de emprendimiento del MBA. Y gracias al Centro de Emprendimiento, quien me apoyó y me ayudó en el paso a paso, logramos estructurar esta idea, que incluso logró sobrevivir este proceso de pandemia, porque pues obviamente un laboratorio que estaba apenas surgiendo, pero tuvimos la fortaleza para seguir adelante. Especialmente, hace 6 emprendí un negocio de tecnología dron con el apoyo de mi familia desde Venezuela. Y ya actualmente tenemos nuestra segunda base en Colombia. Desde Max Drone somos la empresa que desarrolla soluciones y habilidades en tecnología dron, capacitando, reparando y realizando trabajos aéreos. El Centro de Emprendimiento ha sido vital porque nos ha viabilizado para poder acercarnos a nuestros clientes y descubrir nuestro valor agregado al momento de poder brindárselos. Desde el momento de la creación del Centro de Emprendimiento hemos acompañado innumerables proyectos desde los diferentes sectores económicos, como por ejemplo tecnología, agroindustria, economía naranja, gastronomía. También los hemos acompañado en la consecución de recursos a través de Capital Semilla con nuestras entidades aliadas, participando en diferentes convocatorias, las cuales los han ayudado en su proceso de crecimiento y fortalecimiento. Ven, aprende y emprende. Bueno, y con este video quería mostrarles pues, los servicios que desde el Centro de Emprendimiento todos los que están conectados pueden acceder e incluso pues si tienen alguna pregunta relacionada la pueden colocar en el chat. Y como bien lo decía Orieta, pues este es un espacio
pensado y diseñado precisamente en el emprendimiento desde la perspectiva de los estudiantes. Y tengo hoy unos invitados muy especiales. Son Linda Tapia, Osvaldo Valle y Natalia Blanco, quienes me acompañan hoy aquí en este espacio precisamente para hablar sobre emprendimiento y su experiencia como tal. Entonces, vamos a pedirle a Natalia que nos prenda la cámara para que podamos verla y también puedan interactuar con nosotros. Perfecto, ahí se ve Natalia, claro que sí, se ve muy bien. Entonces, muchas gracias jóvenes por haber aceptado esta invitación desde Cátedra Barranquilla y desde el Centro de Emprendimiento. Y bueno, estamos aquí precisamente para conocer sobre ustedes y para que nos cuenten a todos los que están conectados sobre cómo ha sido ese proceso. Entonces, yo quiero iniciar preguntándoles o pidiéndoles pues que nos cuenten acerca de quiénes son ustedes, quién es Linda, quién es Osvaldo, quién es Natalia, qué estudian, cuántos años tienen, en qué semestre están, sin que se me adelanten todavía a hablar de sus proyectos. ¿Okay? Entonces, empezamos, Linda. Hola, espero que todos se encuentren súper bien. Primero que todo, profe, muchas gracias a la Universidad del Norte y al Centro de Emprendimiento por esta maravillosa invitación. Y bueno, mi nombre es Linda Tapia, tengo 22 años, actualmente estoy cursando mi último semestre en Administración de Empresas y fue aquí cuando inicié mi práctica en emprendimiento y junto con el Centro de Emprendimiento he estado trabajando mi emprendimiento. Yo me identifico mucho por ser una mujer muy emprendedora, muy apasionada. Me encanta todo lo que es la gastronomía, entonces ahí saben un poquito sobre de qué se trata mi emprendimiento. Y yo pienso que lo que me identifica más es como la pasión que le pongo a las cosas que emprendo, también que soy muy responsable y bueno. Gracias, Linda, perfecto. Pasión es lo que hay que colocarle cuando hablamos de emprendimiento. Osvaldo, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días a todos los invitados. Gracias al Centro de Emprendimiento por esta invitación. Bueno, mi nombre es Osvaldo Valle. Estoy en mi último semestre también de Administración de Empresas, al igual que Linda, pues escogí la modalidad de emprendimiento. Y bueno, soy un joven que me ha gustado desde siempre, pues, estar en negocios, me ha gustado pues emprender y siempre de la mano en toda mi carrera de Centro de Emprendimiento. Ya en este semestre pues ya me enfoqué y pude materializar esa idea que siempre venía trayendo. Y bueno, aquí estamos hoy con nuestro proyecto ya andando, gracias a Dios. Gracias, Osvaldo. Natalia, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, primero que todo, pues para agradecerles por el espacio, por la invitación. Y bueno, yo soy estudiante de negocios internacionales, estoy en prácticas en emprendimiento. Para contarles un poquito de mí, bueno, yo empecé estudiando medicina en la Universidad del Norte, hice 5 semestres de medicina y me di cuenta que, bueno, estando en medicina, empecé con el negocio bueno, lo que yo hago y decidí pues pasarme a negocios internacionales después de 5 semestres porque realmente vi que lo que me apasionaba era pues tener negocios, emprender. Y yo he sido la típica que vendía dulces en el colegio, vendí de todo desde muy chiquitica, me encanta pues estar siempre con el contacto del servicio al cliente, ofrecerles un producto y me apasiona muchísimo pues lo que hago y también pues digamos me siento muy contenta y muy feliz, entonces creo que también la pasión y la empatía con mis clientes ha sido como lo que me identifica. Gracias, Natalia, por contarnos sobre ti. Entonces, ustedes son 3 jóvenes emprendedores que están aquí acompañándonos y que seguramente los que los están escuchando ya se han hecho una idea acerca de cómo son o cuáles son sus proyectos o sobre qué están trabajando en sus proyectos. Entonces les voy a pedir que nos cuenten precisamente acerca de sus proyectos. ¿En qué proyecto están trabajando? ¿Cuál es su emprendimiento? ¿De qué trata ese proyecto como tal? Linda. Hola, bueno, mi emprendimiento se llama Linda Pastelar. En Linda Pastelar somos una pastelería y panadería 100% vegetariana, donde ofrecemos todo tipo de productos, tanto de pastelería como de panadería, artesanales y alternativos. En la parte de alternativo es todo lo que tiene que ver con productos vegetarianos, bueno, veganos, sin gluten, sin azúcar, sin lácteos. Nuestra propuesta de valor siempre es ofrecer productos elaborados con ingredientes naturales, saludables, orgánicos.
no utilizamos ningún tipo de conservantes, ni mejoradores, ni preservativos. Y bueno, actualmente nos identificamos mucho, ustedes aquí pueden ver mi nombre de mi emprendimiento Linda Pastelar, por la creación de tortas donde siempre exaltamos la hermosura y todo lo que nos ofrece la naturaleza. Entonces utilizamos mucho la decoración con flores naturales. También para cada uno de nuestros productos utilizamos fruta 100% natural. Y eso es como un breve resumen de lo que es Linda Pastelar. ¿Cuento la historia o solo que...? No, vamos por partes. Listo, profe, listo. Ok, perfecto. Y cabe resaltar que son muy buenos los postres de Linda Pastelar. Les puedo dar fe de eso. Bueno, Osvaldo, cuéntanos, ¿de qué trata tu proyecto? Osvaldo no se escucha, Osvaldo. No te escuchamos. Bueno, entonces si quieres vamos con Natalia mientras tú vas arreglando esos problemas técnicos que tienes. Entonces, a ver Natalia, cuéntanos. ¿De qué trata tu proyecto, tu emprendimiento? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora mismo? Ok, bueno, yo inicié como maquilladora. Tengo muchos años trabajando, pues digamos, en la industria de la belleza. Tuve almacenes y pues ya ahora en plena pandemia, cuando me di cuenta que obviamente el maquillaje, el servicio como tal, no iba a ser lo mismo que antes, decidí por fin llevar a cabo el proyecto de lanzar mi marca propia. Siempre tengo muchos años distribuyendo diferentes marcas, bueno, tenía, y siempre había querido tener mi marca propia y lo hice hace como 9 meses, o sea, en plena pandemia, y eso es lo que estoy haciendo ahora. Es una marca de cosméticos libre de crueldad animal, vegana, tenemos diferentes productos y bueno, empezamos solamente con un producto que fue totalmente innovador, que no lo había, pues digamos, fue un desarrollo de un producto totalmente nuevo. Y ya hoy estamos no solamente con la parte de maquillajes, sino que también tenemos skincare y tenemos próximamente, pues ya esta semana lanzamos lo que es la línea capilar. Mira qué interesante lo que tú nos cuentas, Natalia, que tú te atreviste precisamente durante este año 2020, que bueno, fue un año bastante de bastantes cambios para todos, ¿verdad? Y sí. También, pero tuviste la oportunidad y tú te atreviste en ese periodo a lanzar tu propia marca como tal, ¿verdad? Sabemos que fue un año muy difícil en temas a nivel general como tal, sin escapar pues el emprendimiento precisamente de esas dificultades como tal, pero sí tenemos también casos positivos como el tuyo que durante este tiempo aprovechaste precisamente para lanzar tu propia marca. Sí, lo que pasa entonces, es que sí, claro, dale. Algo que de pronto me motivó más era que yo antes no tenía tiempo porque estaba pues ofreciendo el servicio de maquillajes, tenía novias, quinceañeras, tenía la universidad presencial y pues la falta de tiempo nunca me hizo como organizarme. Entonces al tener tiempo de sobra dije, no, aquí fue. Entonces más que todo fue también por eso. O sea, a ti te convino la virtualidad. Sí. Perfecto. Osvaldo, vamos a ver si ya pudiste solucionar tus inconvenientes. Seguimos sin escucharte, Osvaldo. Osvaldo, sí, a mí me pasó eso ahorita. Salte y vuelva a entrar. Sí. Creo que bueno, entonces puede funcionar. Estos son problemas técnicos que precisamente bajo esta realidad virtual en que estamos ahora mismo se van presentando, pero lo importante es que seguimos aquí con estas dos personas también, mientras Osvaldo va solucionando esos problemas, que nos van a seguir contando sobre su experiencia. Bueno, muchos seguramente de los que están aquí, ahora sí. Bueno, ahora listo. sí te escuchamos. Bueno, fíjate, sirvió no. el consejo de Natalia. Son cosas que se van aprendiendo precisamente en este medio. Entonces, adelante, Osvaldo. Bueno, mi empresa, como les decía, es una empresa multiservicio, por lo que buscamos es ofrecer un portafolio amplio para la parte residencial y para la parte empresarial, pues brindándole soluciones que se presentan de manera pues constante en tanto en la empresa como en los hogares. Y bueno, la idea es como brindar unas soluciones integrales a cada uno de nuestros clientes, que no tengan que buscar en diferentes sitios, en diferentes empresas, pues los servicios que requieren, sino simplemente pues confiar en una sola empresa que cubra todo.
todas sus soluciones. Ok, qué interesante, Osvaldo. Y bueno, estoy segura que muchos de los que están aquí presentes, escuchándolos y conectados con nosotros en este espacio, tienen la intención de emprender, pero quizás no saben cómo iniciar o no se atreven a iniciar como tal. Entonces, les voy a pedir que nos comenten cómo fue ese inicio, cómo empezaron ustedes precisamente para todos esos que están ahí dudando, que dicen, quiero hacerlo, pero todavía no me atrevo, se animen y con la experiencia de ustedes de pronto les sirva para dar ese impulso y ese primer paso. Entonces, Linda. Bueno, Linda Pastelar nació hace 4 años aproximadamente. Yo estaba en la universidad, recuerdo que estaba en segundo semestre, entonces tenía muchas cosas que hacer. Y bueno, lo más importante para todos los que me están viendo y quieren emprender es siempre, en mi caso, el recurso más importante con el que he contado es el apoyo de mi familia. Y así fue como nació Linda Pastelar. Mi hermana hace 6 años, más o menos aproximadamente, abrió su café. Y en ese café, pues, vendía diferentes tipos de productos de cafetería. Luego se presentó la oportunidad, junto con mi hermana, de abrir un food truck en Villa Santos. En esa época, hace 4 años aproximadamente, estaba muy de moda lo que era el tema de los food trucks y todo esto. Entonces, abrimos un food truck, nos arriesgamos con la marca de mi hermana, abrir este food truck, y en este momento, que era un público totalmente diferente, la demanda de productos también era totalmente diferente, iniciamos como en esa búsqueda de qué ofrecer. Y yo, como administradora de empresa, yo estaba en mi segundo semestre de administración de empresas, no tenía ningún tipo de conocimiento en el área de gastronomía, y sin embargo me arriesgué junto con mi hermana es abogada, y nos arriesgamos a experimentar, a explorar y aventurarnos en este mundo tan maravilloso que es la gastronomía, que actualmente, bueno, yo estoy estudiando gastronomía, estoy estudiando pastelería y panadería, y todo nace de eso, de esa pasión que desde un principio, cuando tú descubres como ese talento o esa pasión y a eso que tú te quieres dedicar, lo más importante es siempre estudiar y enriquecerse de mucho conocimiento para dar lo mejor de sí. Entonces, hace 4 años abrimos este food truck y, bueno, iniciamos vendiendo diferentes productos, pero entonces yo entro vendiendo brownies y galletas. Entonces, cuando empiezo a vender brownies y galletas, muchas personas les gustó mucho el tema de los brownies y las galletas. Y bueno, así fue los brownies y las galletas, luego empecé con las tortas, luego, o sea, fue poco a poco cuando me di cuenta que realmente tenía ese talento. Y yo pienso que para los que me están escuchando, lo más importante al momento de emprender, o si tienen como esa duda de si emprendo o no emprendo o me arriesgo, es descubrir ese talento que tienes, ese talento que Dios a todos nos ha regalado, porque cada uno tiene un talento que es lo que nos hace únicos. Y en ese momento yo descubrí que mi talento era la parte de gastronomía, todo lo que es pastelería. Y yo también siempre siento que cuando nosotros trabajamos en el área de gastronomía, una cualidad muy especial que tenemos nosotros es el servicio. Entonces, más allá de la pasión por la gastronomía, era también como esa pasión por servir y brindar un servicio de calidad espectacular. Y bueno, así fue como nació Linda Pastelar. Ya como todos ustedes saben, los food trucks cerraron y fue cuando yo dije, bueno, realmente me gustó, realmente adicional a que me gustó y que descubrí mi pasión, me di cuenta que había una posibilidad de negocio, había un buen negocio, era el tema de la pastelería y gastronomía. Y decidí emprender, decidí crear mi marca. Primero, pues ya estoy registrada y todo el tema, pero al principio, cuando tú empiezas de poquito en poquito, pues tú creas un Instagram, empiezas a venderle a tus familiares, a tus amigos. Entonces así empecé de poquito en poquito, y aún sigo de poquito en poquito, dando pequeños pasos de gigante, como siempre lo he dicho, pero que en un futuro, cuando miras hacia atrás, te das cuenta que esos pequeños pasos te han llevado a un gran lugar. Entonces, luego de que cerramos el food truck, yo empecé a vender como cocina oculta, en la modalidad de cocina oculta, todos mis productos, tanto de pastelería como de panadería. Y ya ahora, pues yo, en todo ese transcurso, he venido terminando mi carrera de administración de empresas, y adicional también me he ido formando en todo el tema que es gastronomía. También he tenido mucha experiencia laboral excelente en el tema de gastronomía, y también de estudios, tanto de pregrado como
como cursos que he hecho que me han formado mucho y especializado mucho en el tema de gastronomía. Y ahora con el Centro de Emprendimiento ha sido una experiencia espectacular, ha sido de ayuda, muchísima ayuda, porque es un espacio donde te puedes sentar y pensar y organizar. Yo pienso que esa es la clave. Cuando emprendes, lo más importante, cuando uno emprende como que quiere avanzar a toda, pero lo más importante es sentarse, organizar y planear. Entonces yo pienso que hasta ahora estamos así en Linda Pastelar, y con la ayuda del Centro de Emprendimiento se ha aterrizado y todo se ha organizado de manera correcta e ideal, como deben ser los proyectos. Ok, Linda, muchas gracias. Natalia, bueno, ya Natalia nos contó parte de su historia, cómo fue ese cambio después de 5 semestres de medicina, pasar precisamente al tema de los negocios, porque como lo decía Linda, encontró que también su pasión como tal era el tema de los negocios. Y bueno, cuéntanos, Natalia, precisamente cómo iniciaste tú o cómo fue todo ese proceso para llegar hoy en día a estar en el punto que tienes tu proyecto. Yo siempre me encantaban lo que eran las ventas. Estando en medicina, me recuerdo que cuando empecé medicina yo tenía un emprendimiento de vestidos de baño. El emprendimiento de vestidos de baño, con el proveedor no me lo siguió haciendo y se me presentó una oportunidad de vender productos de maquillaje, conseguí un buen proveedor. Entonces, estando en medicina, inicié la venta de maquillajes. Realmente eso fue hace muchos años, entonces fue en el 2013, o sea, hace bastante, que realmente en Instagram no estaba tan saturado el tema de las tiendas, del maquillaje en general. Era una red social que apenas estaba como creciendo y era muy fácil crecer en Instagram. Entonces, al momento de yo empezar a vender maquillajes, realmente fue un boom o sea, fue tan rápido que yo como al año y medio ya tenía 2 tiendas físicas y luego ya tenía otras 2 tiendas, alcancé a tener tienda en Medellín, en Bogotá. Digamos que yo lo que hacía era que distribuía diferentes marcas americanas, porque en ese tiempo no había marcas colombianas. Era aún más complicado porque todo era importado. Entonces, digamos que empezó literal porque a mí me gustaba vender y había una chica que estaba trayendo maquillajes. Incluso recuerdo que al principio, cuando yo empecé, ella me pagaba a mí lo que yo vendía en maquillajes. Ni siquiera era algo de dinero. O sea, ella me decía, bueno, cuando tú vendas tantas paletas, yo te regalo una. Entonces fue súper orgánico, súper informal como yo empecé. A mí me encantaba el maquillaje. Entonces, como que mis amigas me veían maquillándome, yo no era maquilladora, nada, cero. Y pues ya ahí fue creciendo hasta el punto de que tuve varias tiendas. Siempre quería pues tener mi estudio de maquillaje, ofrecer el servicio. Entonces empecé a ofrecer el servicio. Como yo no maquillaba profesionalmente, con otras maquilladoras, fui aprendiendo de esas maquilladoras, hice cursos, me capacité y empecé a maquillar a clientas y pues cogí, digamos, como que bastante auge. Y luego ya después de haber tenido casi que 6 años trabajando en la industria, conociendo la industria, decidí lanzar mi marca propia. El proyecto de la marca propia no fue de la noche a la mañana, porque obviamente eso no es tan fácil, pero no es imposible. De hecho, nosotros empezamos con un producto y ahora ya tenemos más de 100 productos diferentes en 9 meses. Entonces, digamos que mi consejo es que yo les podría decir, como estudiante de negocios internacionales, que antes de empezar un emprendimiento, hagan el estudio de mercado, estudien a la competencia, todas las formalidades que hay que hacer, la parte legal. Pero mi consejo como Natalia Blanco y la experiencia que yo he tenido es que si ustedes identifican una problemática en el mercado, algo que les haga falta a sus clientes o a sus amigos o a su familia, que ustedes vean que realmente tiene viabilidad, pues como dijo Linda, pasos pequeños, pero atrévanse y láncense, porque esos pasos pequeños pueden llegar a algo muy grande. Como pues digamos, yo creo que todos los emprendedores empezamos así, o sea, yo empecé sin plata, como les digo, o sea, empecé cero, a mí me pagaban con maquillajes. Entonces, no es como, ay, es que yo no tengo no sé cuántos millones, yo no tengo
No, o sea, tú puedes, si tú realmente te gusta algo, te apasiona. Yo tampoco era maquilladora, o sea, yo no era maquilladora. Todo eso lo aprendí en el camino. Como Linda, que pues me identifico con ella, pues uno va aprendiendo en el camino y sobre todo te das cuenta que eso es lo que tú amas, que eso es lo que te gusta. Y yo dejé medicina, que era algo que me gustaba porque realmente me gustaba, me iba bien, pero lo hice porque yo dije, no, o sea, esto es lo que a mí me apasiona, me encanta, yo quiero vivir de eso. Incluso algo muy chistoso es que mi mamá me decía, pero tú cómo vas a estudiar maquillaje, así me decía, te vas a quedar de lavacabezas, así me decía, porque era algo que obviamente en ese tiempo no estaba tan como ahora, que se ve como una carrera, algo más profesional, era muy informal, no era tan bien pago, etcétera. Entonces siempre está ese miedo. A mí, por ejemplo, mi mamá me decía, no, ¿cómo así? Mi mamá siempre está muy acostumbrada a trabajar en empresas, ella es cero emprendedora, entonces fue como súper difícil y yo dije, esto es lo que a mí me gusta, que pase lo que tenga que pasar y yo voy para adelante. Y esa pues es mi historia. Vean que algo común y que Natalia lo resalta mucho es precisamente el poder capacitarse en lo que verdaderamente o en lo que les está apasionando con relación a su proyecto. Vean que Linda hizo el énfasis, o sea, a pesar de que ella no conocía o no sabía pues de gastronomía, sabía que tenía una habilidad con eso y se capacitó precisamente, se está capacitando en eso, a igual Natalia, que nos hace referencia precisamente a esto, de lo importante que es prepararte precisamente en ese sector en el cual se está emprendiendo. Y bueno, Natalia, o sea, el que tu mamá trabaje en una empresa no es que no sea emprendedora, o sea, qué más emprendimiento que sacar adelante una familia y sacarte a ti adelante como hija. Eso de verdad que eso sí es un emprendimiento. Sí, entonces, hay diferentes tipos de emprendimiento, claro que está. No están arriesgadas. Y bueno, exacto. Y Osvaldo, cuéntanos cómo iniciaste tú con tu proyecto. Bueno, mi empresa nace realmente porque yo veo necesidades en el mercado, en mi parte familiar, veo necesidades con los allegados que tengo, con amigos y diferentes contactos que siempre en la parte de la contratación de los servicios, siempre un poco complejo como llegar a esa empresa, contactarse con alguien, buscarla. Si de pronto requería un servicio completo, pues lo brindaban era por partes, porque siempre encontraban era como que especialistas en ciertas cosas. Entonces era como que me toca buscar diferentes especialistas para poder realizar un trabajo, un proyecto. Y bueno, también fueron muchas experiencias que realmente me llevaron a esto. Yo soy de Valledupar, pues me vengo para Barranquilla, me toca vivir pues en apartamentos, en pensiones, y también ahí capté diferentes necesidades que fue por eso que junto como las dos experiencias, la parte empresarial, que es la que traigo de las experiencias que viví con mi mamá, con mis familiares, y de la parte pues, residencial, que es una línea que tengo, que viviendo aquí solo pues me tocaba como, y no solamente yo, pues nos pasa mucho, aquí en Barranquilla pues existen personas que estudian de otras ciudades y tienen que vivir en apartamentos, en pensiones, y les pasa lo mismo. Entonces, como que recopilé todas esas necesidades que siempre se presentaban y bueno, las tenía ahí como que quiero hacer algo con esto, quiero, no sé, por dónde me meto, quién me puede ayudar. Y bueno, después entré a hacer mi primera práctica, la hice en una empresa que fue la que realmente pues, me dio como ese empujón, porque precisamente era una empresa de contratación y yo dije, bueno, mira que aquí me he desarrollado bien, pues mis superiores siempre me decían, no, Osvaldo, estás haciendo un muy buen trabajo, siempre les ayudaba, les aportaba de más, y pues vieron un plus en mí que yo dije, bueno, mira, que por esta línea podemos trabajar. Entonces fue como que vi necesidades que existían, vi esas problemáticas que normalmente se presentan y también vi en mí también como esas ventajas que tenía para de pronto manejar esas situaciones y de ahí es donde nace realmente la empresa. El último empujón que fue la decisión por la que realmente decidí tomar las prácticas en emprendimiento y comenzar con mi empresa fue porque un amigo con el que venía trabajando, pues mi empresa tiene apenas, comenzó este año, pero yo vengo trabajando con estos proyectos desde hace muchos años. Él me dice, Osvaldo, y realmente estoy trabajando, pero necesito contactarme con más clientes, pues quiero llegar a otro público, a otro segmento de clientes, necesito pues que tú me ayudes, necesito también que me ayudes a organizar ciertas cosas que no sé, pues tú tienes la habilidad para eso y que tú tienes
esa habilidad, ese plus de pronto de llegar a un público mayor, de manejar esa parte. Entonces necesito que me ayudes. Pero entonces a mí, ahí yo digo, pues me trae colisión todo lo que, esas ideas que tenía, de esas necesidades que yo veía, y pues también vi en mí como ese plus que podía brindarle. Entonces dije, bueno, vamos a comenzar con un proyecto y no simplemente ayudarle a las demás personas como siempre lo hacía, porque siempre era como que, Osvaldo, ayúdame, Osvaldo, necesito esto, necesito lo otro, me puedes ayudar con esto. Y yo pues, realmente no me lucraba en nada, pues simplemente era como porque tenía esa ventaja, me buscaba. Pero dije, bueno, vamos a materializar la idea, y es donde nace Serintec Colombia. Pues la Serintec es una empresa que, como les digo, le brinda soluciones integrales. Nació realmente fue para el sector empresarial, porque en las empresas se presenta mucho de que, o sea, necesitan contratar diferentes servicios, y cubrimos como esas necesidades básicas que se les presentan a ellos. Bueno, no sé si puedo mencionar aquí todas las líneas de servicios o solamente no, ahora vamos con eso, no te preocupes, no. Bueno, a ver, ya veo que tú, Osvaldo, hiciste una perfecta lectura de las necesidades del entorno y supiste aprovechar precisamente todas esas primeras experiencias que tuviste para poder llevarla a, pues a tu proyecto como sí, tal. Claro, para aplicarlo. Entonces, también les voy a pedir a todos los que están conectados que si tienen preguntas, por favor las vayan haciendo en el chat, para que también podérselas trasladar a nuestros emprendedores, y ellos con el mayor de los gustos puedan también responderles y aportarles pues desde su experiencia todas esas inquietudes que ustedes puedan estar presentando. Bueno, entonces, Julieta, te voy a pedir que si hay preguntas, pues me las vayas pasando, que ahí las vamos también comentando con nuestros invitados. Todos sabemos pues que emprender es un camino bastante retador, o sea, que quizás no es el camino tradicional, como lo mencionaba Natalia, no es un camino tradicional, que hay bastantes obstáculos, ¿cierto? Pero que también la recompensa es muy gratificante. Y es gratificante en diferentes sentidos como tal, ¿verdad? Relacionados pues no solamente con sacar adelante ese proyecto, sino también con el tema de generación de empleo, bueno, y demás aspectos como tal. ¿Cuál ha sido ese aspecto más retador que ustedes han tenido que enfrentar precisamente para sacar adelante ese emprendimiento? Linda. Bueno, yo creo que actualmente me encuentro como en ese momento retador. Yo actualmente estoy trabajando bajo la modalidad de cocina oculta, pero ya estoy en un punto donde me quiero arriesgar aún más a tener mi local comercial. Entonces yo pienso que en ese momento, cuando tú tomas esa decisión de arriesgarte aún más allá de lo que, como de tu zona de confort, por así decirlo, es muy retador, porque ya entra como todas esas responsabilidades como empresario que debes ir tomando. Entonces, como la profesora María Ángela lo comentaba, está el tema de cómo vas a manejar el tema de contratación. En el tema de gastronomía es complejo, porque si aquí de pronto alguna persona que esté en el área de gastronomía sabe que el gremio de la gastronomía es complejo, más allá de todo, por el tema del cuidado de las recetas, por el tema de que tienes que presentar tu producto como tú lo deseas. Entonces, que es como el más complejo. Todo, pues desde que yo hace poco, en el Día del Emprendedor, yo publiqué un post que me pareció muy interesante, donde explicaba que para mí qué era emprender, y yo pienso que emprender es como ser valientes, ser arriesgados, y lo más importante de emprender es que es tu felicidad y tu pasión trabajando día a día. Entonces, yo pienso que ahora mismo estoy pasando pues por ese momento como fuerte, arriesgado, que es como el tema de expandirse, como de abrirse más allá de lo que está en el momento. Entonces, yo pienso que es complicado el tema de expandirse, pero que igualmente, por ejemplo, como lo mencionaba Natalia, para mí el año pasado fue lo máximo. Lo máximo, porque tenía tiempo libre. Yo estaba haciendo mis prácticas de la Universidad del Norte, también las hice internacionales, tuve que regresar y tenía mucho tiempo libre. Entonces, en ese momento que tenía mucho tiempo libre, lo aproveché al máximo, y potencialicé el negocio. Entonces, creé mi menú, que yo antes mandaba un documento en Word y ahora tengo mi menú. Entonces, son pequeños pasos que siempre lo digo que valen mucho la pena, y que
como todo, hay situaciones que son complejas, son complicadas. Ahora mismo yo pienso que es como lo más arriesgado el tema de expandirse, de tener tu local, de saber de que más allá de que tienes un espacio, un local y todo el tema, son todas las responsabilidades que eso conlleva, todas las responsabilidades legales, las responsabilidades también que tienes con tus trabajadores, con el país también, porque tienes que cumplir muchos temas legales. Entonces yo pienso que esa es la parte como más retadora al momento por el tema de gastronomía, de abrir tu local comercial, pero que sin embargo, cuando nosotros trabajamos por esa pasión y que damos todo por cada vez se vuelva más grande. Yo empecé a manejar, para mí era como muy retador el tema de manejar automóvil, carro. Pero yo decía, si muchas personas manejan, muchas personas saben manejar, ¿por qué yo no voy a hacerlo? Entonces yo siempre tomo como esa referencia al momento de emprender, el momento de abrir mi local comercial, de que actualmente muchos de nosotros disfrutamos de muchos restaurantes, de muchas hostelerías exitosas, de que de pronto están aquí en Barranquilla, en Colombia o en el mundo entero. Entonces también nosotros tenemos que ponernos personas con visión, porque esa es la clave del emprendedor, ser visionarios, de que si otro lo pudo hacer, pues ¿por qué no lo podríamos hacer? Entonces también, como todas las personas tenemos todas las capacidades, y que lo más importante es tener todas las ganas, apostarla con toda y ser muy valientes. Y que yo pienso que la clave, pues ahora mismo, como un consejo para todos, es no tener miedo, que parece como muy cliché, pero es la clave, como no tener miedo, porque esa es la clave, no tener miedo, sino arriesgarse y darle con todo. Listo. Voy a ir combinando también con algunas preguntas que tenemos aquí en nuestro chat. Y bueno, voy a darle esta pregunta a Osvaldo. Osvaldo, Jesús Mario pregunta, dice, ¿cómo se llevan con la competencia? ¿Cómo te llevas tú, Osvaldo, con la competencia? Bueno, realmente ese como es el valor agregado que tiene la empresa, pues eso lo he venido pues midiendo en el tiempo que ya vengo trabajando, porque como te decía, a veces te encuentras tú con muchas empresas que son especializadas en algo y bueno, todos queremos trabajar siempre como con el mejor, con el que sea lo mejor especializado, pero bueno, para las empresas, que es realmente para lo que surgió la idea, es muy complejo, o sea, tener ese proceso de contratación, de tener que buscar diferentes proveedores de servicio. O sea, para ellos realmente lo que les resulta mejor es simplificar todo ese proceso y enfocarlo simplemente en lo que menos se puede en una empresa. Pues con la competencia, siempre todos tenemos competencia. Lo que buscamos es siempre sobresalir sobre ella, tener un valor agregado, un factor diferenciador. Y yo creo que lo hemos logrado aquí, bueno, con el Centro de Emprendimiento hemos visto ese valor agregado que tenemos, que es pues brindar un portafolio amplio, también pues familiarizar a la empresa con nuestros clientes, que los clientes sientan a la empresa no como una empresa como tal, sino que sea algo más como una compañía cercana que es allegada a ti, brindar otros tipos de beneficios, que bueno, eso ya es un detalle, pero son beneficios que nosotros le brindamos a nuestros clientes que he notado que no se ve normalmente en las empresas, y también, bueno, esos factores que logran como captar, fidelizar a ese cliente, que ya eso viene pues ya después de las ventas, también en el proceso, y realmente es como, siempre va a haber competencia, pero uno es el que tiene que buscar ese factor diferenciador para poder posicionarse y llegar a captar esos clientes. Importante eso que menciona, factor diferenciador. Precisamente eso es lo que nos va a hacer marcar esa diferencia con esa competencia como tal, y poder sobrevivir en ese mercado. Precisamente aquí que está la profesora María Ángela, estuve en una clase al comienzo de todo este proceso en el cual tuve un factor que realmente me ha servido mucho y bueno, aquí se lo comparto a ustedes el día de hoy, que es el servicio postventa. Eso es un factor que realmente me ha ayudado mucho en mi proceso de emprendimiento, porque aquí en Colombia pasa eso, a veces encontramos la empresa que nos brinda el servicio, pero ya quedó hasta ahí, nos mandaron el producto, nos prestaron el servicio y ahí muere. Y lo que nos gusta a nosotros como colombianos, siempre es como que la persona esté atenta con nosotros, esté pendiente, y a nosotros nos agrada que tengan como ese contacto después que brindamos el servicio para poder, y eso como que familiariza al cliente, dice, no, mira, esta persona
me brindó este servicio, pero después me llamó y me preguntó si había realmente tenido la satisfacción que esperaba, si realmente cumplió con sus expectativas y no, yo para la próxima pues llamo a esta persona. Y esos son detalles que uno aprende en este camino pues de emprendimiento, pero bueno, acompañado con especialistas como son profesores y el centro de emprendimiento que lo ayudan a uno mucho. La verdad es que sí. Perfecto, Osvaldo. Y quiero trasladar esta pregunta que nos hace Sofía Valentina a Natalia, porque ella mencionó mucho el tema de las redes sociales como un factor importante cuando ella comenzó su proyecto. Aquí tenemos una pregunta, dice, ¿qué estrategia utilizaron para crecer en Instagram y darse a conocer? Natalia. Bueno, cuando yo empecé no existía, digamos, esa posibilidad de publicar o promocionar tu contenido por medio de Facebook o Instagram, de pagar a esta plataforma para promocionarlo. Entonces, bueno, digamos, en ese tiempo era muy diferente porque hacíamos una estrategia, obviamente el contenido de calidad, o sea, eso antes y ahora es muy importante. Pero en ese tiempo, digamos, como para ganar seguidores y darnos a conocer a nuevos seguidores, lo que hacíamos era que diferentes marcas nos pautábamos. Entonces, hoy te pautaba una marca de ropa y tú pautabas a la marca de ropa, etc. Era así como poco a poco porque no podíamos pagarle un post a Instagram ni a Facebook. Hoy en día es muy diferente porque incluso estas plataformas castigan. Ahora esto, si tú pautas a otras tiendas como muy seguidos, ellos lo llaman como spam, no te dejan hacer este tipo como de intercambios. Entonces, hoy, para crecer a través de los influencers, yo he utilizado mucho con Nava, los micro y los nano influencers han sido súper fundamentales. Las niñas que maquillan, maquilladoras profesionales, chicas que les gusta crear contenido. Y no me ha funcionado también las promociones con pagar la Facebook o Instagram, sino los influencers. Y algo muy, muy importante es no solamente postear el producto, en mi caso que es maquillaje, sino postear tutoriales enseñando cómo utilizarlos, tips. Dicen que nada más debe ser un 20% de contenido de productos, o sea, de ventas, y el otro 80% tienen que ser tutoriales. Creo que eso es lo que nos ha ayudado muchísimo a crecer, porque no, la gente que, pues digamos, que no nos quiere comprar inmediatamente, igual nos siguen para aprender a maquillarse, para aprender tips de cuidado de la piel, etc. Entonces siempre inventamos tutoriales, reels. Los reels son muy, muy buenos porque de repente cualquier reel se puede viralizar y normalmente te ven 3.000 personas, pero se viraliza ese reels y te van a ver 30.000. Entonces, más que todo eso, estar subiendo siempre contenido de valor y no tanto contenido de venta. Y pues trabajar con personas que te ayuden también a que tu engagement y tu producto pues sea mucho más conocido, como los micro y los nano influencers. Con ya los influencers más grandes es mucho más complicado porque cobran muchísimo dinero, pero creo que con los pequeñitos uno puede ir empezando y avanzando para ir creciendo en las redes. Excelentes tips, Natalia. Contenido de valor. Vean, el 80-20, cómo manejar ese contenido. Qué importante. Por acá hay una pregunta que se la hace específicamente a Osvaldo, que se la hace Camila. Y dice, bueno, Osvaldo y Camila le pregunta, Camilo Osorio, ¿fue difícil entrar en el mercado? Bueno, realmente todavía estamos intentando entrar, pues sí es difícil porque hay mucha competencia. Por lo menos en la línea de servicio que yo estoy actualmente se encuentra demasiada competencia. Bueno, les comento un poco aquí de rapidez cuáles son esas líneas de servicio para que pronto entiendan. Hay unas que sí son más fáciles que otras y también enfocadas, también mirando a qué tipo de cliente lo enfocas. Pero bueno, tenemos una que es la que le quiero comentar, que es la que estamos, con la que arrancamos y la que estamos actualmente pues como ponderando en mayor, que nos brinda mayor pues, utilidad ahora mismo, es la parte de construcción, adecuación de espacios, remodelaciones. Y bueno, este tema, pues como ustedes saben, no soy el único que hace una adecuación de espacio, no soy el único que trabaja carpintería moderna, pues eso hay en cantidad. Entonces lo que nosotros buscamos es poder buscar ese factor diferenciador, ese valor agregado y para poder posicionarlo. Pero lo importante es arriesgarse. Yo no sabía realmente nada de este campo, no
me gustaba, tengo tres líneas de servicio diferentes a esta, y sí ya las había manejado antes, sí sé cómo es el manejo, pues me gustaba desde mucho antes, pero esta que es la que comenzamos, con la que comenzamos, y actualmente pues ya tenemos las otras en funcionamiento, pero fue con la que comenzamos, no sabía nada. Mi papá es una persona que le gusta mucho esta área de carpintería, de construcción, él es un duro en eso, y él me dijo, arriésgate, no tengas miedo, me dijo, aquí tienes el mejor profesor, dale, en el camino vas aprendiendo, y me ha tocado en el camino aprender desde el tema de pintura, cómo armar un mueble. O sea, lo importante es arriesgarse. No sabía absolutamente nada. Entonces, muchos me decían, y tú sí sabes, me veían la cara y me decían, y tú sí sabes pintar, y tú sí sabes. No importa, arriesguense. No es esperar que las puertas se le abran solo. Hay que tocar la puerta, llegar hasta la casa, y si no le abren, bueno, van a la otra casa de al lado. Entonces, lo importante es ser arriesgado. No, el mercado está topado de competencia, ¿no? Usted no se va a inventar la fórmula mágica de la Coca-Cola, usted no se va a inventar nada nuevo. Lo importante es arriesgarse y buscar ese valor agregado, mirar las necesidades, enfocarse en esas problemáticas que existen, y ahí es donde uno ataca, ahí es donde uno tiene que meterse y diferenciarse pues, de la competencia. Arriesgarse, importante mensaje, ¿ve? Que nos dejan aquí, Osvaldo. Y aquí hay una pregunta que le hacen a Linda. Dice, esa la hace Sofía Juliana Torres Ortega. Dice, Linda comentaba que ya su emprendimiento está registrado. ¿Cómo es ese proceso de los aspectos legales en un emprendimiento? ¿Es necesario Cámara de Comercio o qué aspectos son fundamentales? Entonces, Linda, de forma muy, muy breve, pues orienta a esta persona, a Sofía, pues que te está haciendo esta pregunta. Hola Sofía, bueno, es muy fácil y yo decidí registrarme porque es muy importante. Yo pienso que, bueno, en mi caso yo trabajé 3 años como un emprendimiento, sin embargo ya actualmente me encuentro ya registrada como empresa legalmente en la Cámara de Comercio, y es muy fácil, tú con tu emprendimiento o la persona que esté interesada simplemente se puede acercar a la Cámara de Comercio o incluso entrar a la página web de la Cámara de Comercio, y ahí hay diferentes tipos de formularios. Actualmente pues existen muchas leyes que a nosotros como jóvenes nos favorecen. Yo tengo 22 años y entonces ahora que yo registré la marca, la empresa, la marca no la he registrado, registré la empresa, como que me acobija la ley de emprendimiento joven. Entonces como que es muy importante registrarnos, porque es importante que al momento de emprender decidamos hacer las cosas con orden. Entonces yo pienso que, y lo más ideal es empezar así, con tu Cámara de Comercio. Eso te va a traer muchos beneficios también al momento de hacer compras con tus proveedores, de si gustas adquirir un préstamo con los bancos. O sea, son múltiples beneficios, y más allá de eso es ir perfilando tu empresa o tu emprendimiento a eso, a que se forme como empresa, y a que eso va a ser como un paso de que él realmente lo va a legalizar y que va a pasar de ser un emprendimiento a una empresa. Entonces, y te va a traer múltiples beneficios. Y como te comenté, puedes ingresar a la página web de la Cámara de Comercio o acercarte a la Cámara de Comercio. A mí me gustó más acercarme porque pude hablar con asesor, me ayudó en todo el tema es un tema pues extenso, formularios, vas a poner en la Cámara de Comercio específicamente, tus socios, todo eso. Entonces sí es muy importante como tener una asesoría personalizada en la Cámara de Comercio o a través de la página web. Sí, en realidad es muy sencillo acceder a todos estos procesos. La Cámara de Comercio tiene muy buenos asesores y siempre están como dispuestos a orientar en ese sentido. Así que muy válido ese consejo de Linda de acercarse a las instalaciones de la Cámara, porque es muy valioso pues el poder interactuar y que te puedan dar precisamente esa información. Y aquí tengo una pregunta también para Natalia, que dice, bueno, ¿qué impactos negativos o positivos le ha dejado la pandemia y cómo lo han manejado? Bueno, ya sabemos que para Natalia ha sido en parte positivo, o esa es la impresión que yo me llevo, Natalia. Bueno, profe, también para decir algo, añadirle un poquito a Linda, para que lo sepan también, que es muy económico, o sea, digamos, registrar la empresa no es costoso, y a veces uno dice, ay, no, es que no tengo para registrarlo, y depende del capital, pero es súper económico. Y bueno, digamos que como todo, o sea, tiene sus pros y tiene sus contras. Yo al principio, como maquilladora, obviamente yo estaba, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Eventos cancelados, yo soy independiente, pues obviamente tengo mis obligaciones mensuales, entonces yo decía, Dios mío,
o sea, esto no va a ser algo de una semana, un mes, esto va para largo, yo tengo que buscar qué hacer, pero pues aún estoy en la universidad, entonces obviamente necesitaba algo que me diera la libertad de tiempo. Entonces ahí fue bastante negativo porque yo tenía mi estabilidad económica como maquilladora, me iba muy bien con todos los eventos, pero era algo social que estaba todo cancelado con la pandemia. Yo empecé haciendo los cursos virtuales de maquillaje. Fue súper bien, pero era algo que yo no disfrutaba tanto, o sea, no lo hacía con tanto amor. Entonces yo dije, no, yo no puedo seguir haciendo esto porque sentía que no daba, o sea, obviamente me tocaba ser muy profesional y lo hacía, pero no era algo que yo me levantaba súper feliz, voy a hacer los cursos virtuales, no. Entonces yo dije, no, tengo que ponerle ahí un pare a esto y trabajar de pronto en lo que siempre he querido. Y ahí viene el pro, que dije, bueno, tengo mucho tiempo libre. Antes me quejaba todo el tiempo porque no me daba tiempo ni para respirar. Y ahora llevo como 4 años pensando en mi marca. Tenía 2 años haciendo, pues, digamos, toda la inteligencia de mercado, trabajando, pues, en la viabilidad del proyecto. Y nunca lo había lanzado porque no tenía tiempo. Entonces ahí viene el pro de tener tiempo libre, de haberle puesto, digamos, un pare a otras cosas en las que trabajaba y lancé la marca. Yo siento que no puedo comparar y no puedo decir, ay, es que a mí me fue mejor por estar en pandemia porque mi marca nació en pandemia. Entonces no tengo un punto de comparación como si no hubiese lanzado en pandemia, si hubiésemos podido comparar de antes cuando habían eventos y todo, pero también pienso que como se desarrolla todo a través de las redes sociales, porque mi marca nace, crece con las redes sociales, las personas estaban mucho más conectadas a estas redes en pandemia, entonces eso es otro pro. Yo tenía ya unas redes sociales de hace 8 años de Nati Blanco como maquilladora y eso fue un gancho para poder crear las redes sociales de Nava Cosmetics. Creo que el maquillaje es un tema complicado porque las personas no están saliendo mucho o en ese tiempo no estaban saliendo absolutamente nada. Y yo decía, Dios mío, pero la gente para qué se va a maquillar, nosotros vendemos labiales, el tapabocas, pestañas, para que se van a poner pestañas si uno no puede salir ni a comer. Pero resulta y pasa que las personas empezaron a hacer una vida social por redes sociales, matrimonios por Zoom, las chicas empezaron a crear más contenidos, todas querían hacer cursos virtuales de maquillaje porque tenían tiempo, entonces todas las que decían, ay, es que yo nunca tengo tiempo para hacer el curso, muchas tenían más tiempo, entonces hacían los cursos virtuales y ahí fue donde vimos una necesidad y pues ahí es donde viene como la parte positiva. Como todo ese cambio de tendencias como tal, fue algo que tú pues aprovechaste muy bien por lo que veo, Natalia, pues y lo que les estás contando aquí a todos los presentes conectados. Acá tenemos una pregunta de Maribel Daza que dice, Osvaldo, ¿cuál es el valor agregado que brinda tu empresa? Bueno, el valor agregado que tiene la empresa es brindarle soluciones de manera integral a nuestros clientes, poder abarcar un portafolio amplio de servicios para poder simplificar los procesos de contratación. Realmente ese es nuestro valor agregado. Tenemos un portafolio amplio que nos permite pues, cubrir esas necesidades básicas de cada uno de nuestros clientes sin tener que buscar en diferentes lugares o tener que contratar a diferentes empresas para cumplir con esa necesidad que tiene nuestro cliente. Okay. Y bueno, y también pues esa fidelización la logramos pues también que realmente pues no se ve en las empresas siempre todo como mecánico, que todo es por correo. Pues nosotros nos gusta más, nosotros bueno, aquí aprovechando el espacio de las preguntas, dicen que si por redes nos movemos, y bueno, yo realmente pues me gusta más el tema de relacionamiento con cada uno. Contactar con el cliente, programar una reunión. Eso pues, lo que logra con el cliente es como utilizarlo. Sí, Osvaldo está teniendo como unos problemas técnicos, pero bueno, se queda como ahí me escuchas. Sí, ya ahí. Bueno, entonces, pues todos estos son como muy, muy importantes este espacio.
Yo sé que hay muchas preguntas que quisiéramos, mejor dicho, abarcar todas estas preguntas, pero bueno, el tiempo en estos espacios también es limitado. Pero no quiero despedir este espacio pidiéndole, yo sé que a lo largo de toda la conversación pues han dado algunos consejos y algunos tips, pero un consejo final para todos aquellos que los están escuchando relacionados con su emprendimiento, para que se animen a emprender y pierdan ese miedo precisamente a emprender. Entonces, Linda, ¿cuál sería ese consejo pues que tú les darías a todas estas personas conectadas? Bueno, a todos los que están conectados, muchísimas gracias por conectarse, y mi consejo de todo corazón es que vivan su pasión, vivan y trabajen a diario por su pasión, que vale la pena, que sé que el trabajo y el esfuerzo es gigantísimo y largo también, es bastante largo, pero que a la final sé que va a valer la pena. Y como siempre lo digo, emprender es una aventura y es muy, muy, muy chévere que te acompañen en esa aventura. Entonces, arriésguense, emprendan, que de verdad que no se van a arrepentir, es lo máximo emprender, porque es literalmente trabajar para vivir tu pasión. Y nada, vivan su pasión y trabajen mucho para hacerla crecer. Gracias, Linda. Natalia, ¿cuál es tu consejo? Bueno, mi consejo es la resiliencia. Pienso que un emprendedor tiene que ser muy, muy paciente y muy resiliente, porque esto no es algo que se construye de la noche a la mañana. Yo llevo desde el 2013, prueba, error, ganando, perdiendo, pero siempre como trabajando en mi pasión, como es lo que me gusta, como estoy tan enfocada, y yo sé que aunque cueste tiempo, dinero, llantos, esfuerzos, es lo que quiero. Soy muy resiliente y sigo luchando todos los días, pero también disfrutar el proceso, porque es muy importante hacerlo con amor. Yo soy una persona muy de las energías, entonces pienso que tener muy, muy buena energía, muy buen servicio al cliente y creer en tu idea, amar tu idea. Obviamente en negocios internacionales nos dicen como que no te enamores de la idea, pero si ya tú ves que es viable, que pues tienes buenos clientes, tienes los recursos y está funcionando, pues entonces enamórate de la idea y trabaja duro y sé resiliente para conseguir pues todas tus metas. Gracias, Natalia. ¿Y Osvaldo? Bueno, mi consejo para todos es, bueno, de mi experiencia es enfocarse en el cliente, enfóquense en el cliente, en esas necesidades que se le presentan, esas problemáticas que se viven. No lo miren como que a mí me gustaría montar esto, realmente, bueno, son proyectos de cada uno, pero realmente enfocarse y dar soluciones a problemáticas realmente bien pago. Ahí realmente se consigue un mercado bastante grande, porque vivimos, bueno, todos tenemos problemas y enfocarse en eso realmente es realmente bien pago. Hay muchas oportunidades. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Osvaldo, por tu consejo, y muchas gracias pues a estos invitados especiales que tenemos en el día de hoy, que de una manera muy gentil y muy sincera pues han compartido todas sus experiencias y todo su aprendizaje relacionado con sus proyectos, precisamente para el crecimiento de todos los que están aquí conectados. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Espero que este espacio haya sido de aprendizaje y de crecimiento pues para todos los conectados. Quiero aprovechar también el espacio para hacerles extensiva la invitación a que se acerquen al Centro de Emprendimiento, a que vayan al Centro de Emprendimiento. Aquí nos estaban preguntando también que si cómo hacían para acceder al Centro de Emprendimiento. Le voy a pedir a las personas del Centro de Emprendimiento que les dejen aquí en el chat precisamente las redes y los contactos para que el código para que se acerquen y nos contacten, que con muchísimo gusto, así como hemos apoyado a Linda, Osvaldo, Natalia y una cantidad de estudiantes y emprendedores que han pasado por aquí, también estamos dispuestos a apoyarlos a ustedes para que puedan ustedes sacar sus proyectos adelante y con el mayor de los gustos nosotros poderles colaborar. Y también pues quiero invitarles a que sigan conectados con toda la programación de Cátedra Barranquilla, que tiene pues toda una programación lista y muy interesante para todos los conectados, y que estoy segurísima será de su interés. Orieta. Así es, Marianela, gracias por esa invitación y gracias a todos ustedes por aceptar este conversatorio, este espacio que les puedo decir las palabras que han resumido los estudiantes y que han expresado sobre esta mañana. Ha sido inspirador, motivador, admiración, y yo también lo comparto. Lo primero que hice, y esto es algo que
ustedes no han hecho, pero que me tomo el atrevimiento de invitarlos a todos los que nos acompañan el día de hoy, es que cogí mi celular y lo seguí enseguida, porque la próxima vez que yo piense en maquillajes, en postres y en servicios para mi hogar, yo sí, la primera opción, por supuesto, van a ser ustedes. Así que, pues bueno, de verdad, muchísimas gracias. Los felicito, de verdad que son una fuente de admiración para todos y pues bueno, estoy segura que a todas estas personas que nos están acompañando el día de hoy y que tenían esa espinita o ese interés por empezar, ustedes los han motivado a que así sigan, y qué bueno que eso no lo van a hacer solos, sino que cuentan con nuestro centro de emprendimiento como esa apuesta institucional, como ese centro especializado para que puedan empezar su negocio con toda la formalidad e impulso que necesitan. Así que, pues bueno, a todos muchísimas gracias también por acompañarnos. Continuamos la jornada el día de hoy en horas de la tarde a las 3 p.m. con más invitados especiales. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.